Con esto me basta. Y vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto así como La verdad sospechosa, que es un texto amplio, un texto largo y de un género literario que quizá no estamos tan acostumbradas o acostumbrados a leer, que sería el género dramático, que es en este caso, ahorita voy a explicar qué es el género dramático, lo más recomendable es que se haga la lectura exploratoria. La lectura exploratoria es la lectura que solamente retoma los elementos más importantes del texto. No tienes que leerlo todo de inicio a fin. Es apenas hacer una lectura, como le dicen coloquialmente, ojear el texto. Ahora dirás, bueno, pues aquí no lo puedo ojear porque está en línea, ¿no? Pero no importa, lo podemos revisar de una manera, la palabra se oye un poco fea, pero es la apropiada, de una forma superficial, es decir, solamente lo más relevante. Entonces, yo diría que de La verdad sospechosa, pues nosotros investigáramos primero quién es el autor y en qué año fue escrito. Y al poner la búsqueda en internet, me puedo dar cuenta de que dice aquí, La verdad sospechosa es una obra teatral de Juan Ruiz de Alarcón. Y Juan Ruiz de Alarcón es un autor que nació en la Nueva España, pero vivió casi toda su vida en Madrid. Vamos a buscar también un poquito más de datos de Juan Ruiz de Alarcón ahorita. Porque también lo pide la tabla. Exacto. Bueno, entonces, como te había comentado, vamos a ver qué me arrojó de aquí de la Enciclopedia de la Literatura en México, que es una fuente confiable que yo siempre les pido que la revisen cuando estamos hablando de literatura, porque es, bueno, pues como dice su título, es una enciclopedia. Entonces aquí dice, La verdad sospechosa, dice aquí, es una comedia de madurez y una de las mejores de Juan Ruiz de Alarcón. ¿A qué se refiere con una comedia de madurez? Se refiere a que es una de sus obras mejor, o sea, de su carrera literaria, una de las más avanzadas, ¿no? No es de las primeritas, es la más madura, por eso aquí dice. Ahora, también lo clasifica como una comedia. Una comedia es una obra que su función principal es causar carcajadas, risas entre el público, como pues ahora los comediantes, ¿no? Que se les conoce, que se dedican a hacernos reír. Entonces, la comedia es un tipo de obra de teatro que su principal función es causar risas en el público. Es decir, va a ser una historia feliz, una historia alegre, donde va a haber pues escenas chuscas, chistes, palabras chistosas, todo el tiempo van a ocurrir cosas graciosas, ¿no? Entonces, por eso se le dice que es una comedia, pero es muy importante saber que esta obra fue escrita y la creó Juan Ruiz de Alarcón con la intención de que fuera representada ante un público, ¿no? Para que la leyéramos. Entonces, en ese sentido, como es una obra de teatro, es una obra que pertenece al género dramático, o sea, todas las obras de teatro, sean comedias o tragedias, pertenecen al género dramático porque están hechas para representarse ante un público. Ajá. Y bueno, entonces ya dijimos que pertenece al género dramático, ya dijimos que pertenece a la comedia, y ahora dice aquí que la hizo Juan Ruiz de Alarcón. Y Juan Ruiz de Alarcón, como te decía, es un escritor. Aquí creo que me manda el hipervínculo, vamos a ver. Es un autor de teatro. Cuando las personas, los autores, las autoras, se dedican exclusivamente a escribir obras de teatro, que hay escritores y escritoras que solo escriben obras de teatro, no se dedican a otro género. Se les llama dramaturgos, porque se dedican al drama, ¿no? Pero no de que sean drama queen, sino que se dedican a escribir obras de teatro. Entonces aquí nos dice que Juan Ruiz de Alarcón, fíjate aquí, nació en 1581 y todavía está en duda eso. O sea, ¿hace cuántos años es 1581? 500 años, 530
hay 541 años, ¿no? Es 541 años es esto, que nació Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, imagínate, esa es el tiempo que tiene. Sí, o sea, tiene muchos años que nació Juan Ruiz de Alarcón. Aquí ya se me perdió su vida. Aquí está. Ahí sí, yo creo. Ajá. Y falleció en 1639. Entonces, pues también ya tiene muchísimos años que murió, ¿no? Entonces, ¿dónde nació aquí? Dice que nació en Tasco de Alarcón, Nueva España. O sea, ni siquiera todavía era México cuando nació Juan Ruiz de Alarcón. Nosotros sabemos que México empezó a llamarse México pues hasta después de la independencia, después de 1800 y tantos. Entonces aquí todavía nació en la Nueva España, pero nació en lo que ahora se conoce como Tasco en Guerrero. Ajá. Que si tú buscas se llama Tasco de Alarcón porque él nació ahí. O sea, ¿por qué se llama Tasco de Alarcón? Porque ahí nació Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, él nació ahí en Tasco, Guerrero, que antes era de la Nueva España, ahora ya es México, ajá, y murió el 4 de julio de 1639 en Madrid. Y te digo que él pasó casi toda su vida en Madrid, en España, porque él era escritor, era dramaturgo y quería tener éxito pues en ese arte. Y en ese momento en donde se tenía éxito en siendo dramaturgo, pues era allá en Nueva España, perdón, en España, en Madrid. Entonces, por eso se fue para allá. Bueno, entonces ya tenemos eso. Okay. Bueno, y eso es importante también de ver porque si tú te fijas en la obra de La Verdad Sospechosa, no ocurre, el escenario de La Verdad Sospechosa no es México, no es la Nueva España, es Madrid. Entonces, él estaba más influenciado por España que por lo que vivía aquí en México, lo que vivió aquí en México. ¿Ok? Eso es importante de considerar cuando estamos analizando una obra literaria. Bueno, ya vimos esa parte. Y bueno, La Verdad Sospechosa. Una parte de la lectura exploratoria, pues es que podemos basarnos en las reseñas, en la sinopsis que hay de la obra. Entonces vamos a leer esta breve que está aquí. Dice, La Verdad Sospechosa, comedia de madurez y una de las mejores de Juan Ruiz de Alarcón, tiene como personaje principal a Don García. Entonces es uno de los personajes, Don García, a quien en la obra se ve atrapado por la máquina de mentiras que pone en circulación. Al contrario de lo que ocurre en el teatro de la época, no puede encontrarse ninguna moraleja en la comedia. De hecho, se ha visto en ella una comedia de regocijo que muestra cierto gusto juvenil por la vida. Bueno, esto es importante de notar, ¿no? Porque por lo regular en las obras de teatro las hacen en esa época todavía más, como para dar una moraleja o una enseñanza al público. Pero aquí nos está diciendo que en esa no se puede encontrar cuál es la moraleja, sobre todo por el tema que trata. Se llama la obra La Verdad Sospechosa porque Don García, que es el protagonista, que es como un galán, quiere conquistar a una chica, pero él se confunde, no reconoce, o sea, le dicen que va a conquistar a ver si ahorita aquí lo podemos ver. A Lucrecia, ajá, pero bueno, le dicen, tú vas a ir a conquistar a Lucrecia, pero él se confunde y empieza a conquistar a Jacinta porque piensa que es Lucrecia, o sea, se confunde. Pero además, él como no le iba tan bien en sus negocios, ajá, pero quiere casarse, entonces empieza a exagerar en sus virtudes de su personalidad y en sus posesiones, o sea, como diciendo que era más rico y que era más hábil en ciertas cosas, empieza como a mentir a propósito para conquistar a la señorita con la que se quiere casar. Entonces, las personas que son sus amigos ahí en la obra de teatro, los otros personajes,
le están constantemente diciendo, oye, es que no le mientas a las señoritas porque pues está mal mentir, ¿no? Además, pues estás mintiendo mucho, estás exagerando cosas, inventando cosas que ni existen. No son como verdades, no son como mentiras piadosas, ¿no? Como se dice, o mentiras de las que después te puedas salvar. Pero don García, que es el protagonista, no hace caso, como que se sigue y se sigue y sigue exagerando sus virtudes y mintiendo. Entonces eso ya se convierte después en una bola de nieve, ajá, pero a diferencia de la tragedia, que es en lo que pues alguien que miente mucho de repente explota esa mentira y todo el mundo le reclama, puede perder sus amistades, le puede ir muy mal, ajá. A contrario de eso, a don García no le va tan mal. Al final consigue pareja, le va bien, le perdonan sus mentiras. Entonces, por eso dice la reseña que no es un final, no hay moraleja, porque no, él terminó diciendo, bueno, ahora aprendí que no debo de mentir. No, en realidad como que al final todos terminan contentos. Entonces, bueno, es una tipo de comedia que le llaman comedia de enredos, porque eh, los personajes se confunden, hacen confusiones, dicen mentiras, dicen bromas, chocan, hay escenas donde la luz está apagada y ellos chocan, no se ven, etcétera. Entonces es una comedia interesante. Y bueno, para seguir con lo de la lectura exploratoria, no es necesario leer toda la obra para más o menos poder contestar la tarea. Ajá. Entonces, ya vimos por qué se llama la verdad sospechosa, porque las cosas que dice don García no son todas verdad. Luego aquí nos dice que es comedia famosa. Ya supimos por qué es comedia, porque tiene muchos tintes cómicos de risa, y famosa porque, bueno, pues se hizo famosa en su momento. Ya vimos quién es el autor, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Aquí en esta parte de la obra nos ponen una nota preliminar de dónde tomaron la edición. Esto no es tan relevante para un estudiante más que si fuera esa su misión, pero no es tan relevante, nos lo podemos saltar. Eso es a lo que yo llamo la lectura exploratoria. Hay cosas que tú te puedes saltar y que no tienes que leer al 100, ¿no? Aquí donde dice, hablan en ella las personas siguientes. Aquí es donde se presenta a los personajes. Entonces aquí viene la lista de personajes, don García, don Juan, don Félix, etcétera, todos estos, y los roles que cumplen. Don García es un galán, don Beltrán es un viejo, Tristán es un gracioso, por lo regular siempre hay un gracioso, un bufón que les llaman. Aquí está Jacinta y Lucrecia, que son las señoritas con las que él coquetea, Isabel la criada y un criado. Y después ya viene la obra en sí, y las obras de teatro se dividen en actos y en escenas. Entonces esta obra, pues aquí tiene su acto 1, por aquí debe de tener, por lo regular tienen 3 actos, no estoy al 100 Sí, segura van cuántos. 3. Ok, tiene 3. No tienes que leer toda la obra para más o menos saber, lo puedes ver así de rápido. Luego ya sabemos que tiene por lo menos aquí ya vimos el acto 1. Luego viene la explicación de la escena, que eso también es muy de las obras de teatro. Dice aquí, salen por una puerta don García y un letrado viejo de estudiantes, o sea, van vestidos como estudiantes, de camino, y por otra don Beltrán y Tristán. Entonces aquí ya nos dice que en esta escena van a actuar 4 personajes. Don García, un letrado, don Beltrán y Tristán. Don García y un letrado van a ser como de un lado y del otro lado don Beltrán y Tristán. Y van a estar por ahí. Y después ya viene los diálogos, que es ya esta parte. Viene el nombre del personaje y lo que va a decir. El nombre del personaje y lo que va a decir. Sí. Y así viene ya toda la obra. Ajá. Y otra cosa que hay que notar, por ejemplo, vamos a revisarlo primero. Dice, don Beltrán, como bien vengas, hijo mío.
Don García dice, dame la mano, señor. Don Beltrán, ¿cómo vienes? Y don García contesta, el calor, el ardiente y seco estío me ha afligido de tal suerte que no pudiera llevar yo, señor, a no mitigallo con la esperanza de verte. Y don Beltrán le contesta, entra pues a descansar, Dios te guarde. ¿Qué hombre vienes? Tristán, señor. Y contesta don Beltrán, dueño tienes, nuevo ya a quien cuidar. Sirve desde hoy a García, que tú eres diestro en la corte y él bisoño. Y Tristán contesta, en lo que importe yo le serviré de guía, etcétera. No tenemos que leer como toda la obra, pero ya con esto que leímos nos dimos cuenta de unas cosas, que viene en verso, ¿verdad? Está escrita en verso. ¿A qué me refiero con verso? Estos como renglones cortados, ¿no? Dice aquí, el calor, y pone abajo, del ardiente y seco estío, abajo, me ha afligido de tal suerte, vienen cortados pues lo que está diciendo viene en versos. Y luego, usa la rima, ¿no? Voy a volver a leer esto. El calor del ardiente y seco estío me ha afligido de tal suerte que no pudiera llevar yo Señor, a no mitigallo con la esperanza de verte. Entonces aquí se ve que usa la rima, el suerte, llevallo y mitigallo, ¿no? Y otras que se escuchan por ahí. Entonces, es una obra que está escrita en verso, pero no por eso pertenece, y tiene rima, y no por eso pertenece a la poesía, porque aquí la función principal es la representación ante el público, y eso nos lo da a saber porque es una obra de teatro, es una comedia, está dividida en actos y escenas. Entonces, aunque sea escrita en verso, en realidad es una obra de teatro, es una obra dramática y es una comedia. ¿Y por qué está escrita en verso? Bueno, esa es una pregunta interesante y la respuesta es porque en esta época, en el siglo XVI, XVII, XVIII, las obras de teatro se hacían de esta manera, se hacían en verso. Pues, era como para varios detalles. El primero, como para que los actores se aprendieran los diálogos, porque es más fácil aprenderse cosas que riman, porque tienen un sonido similar, o sea, es más fácil recordar ese tipo de cosas. Por eso luego nos aprendemos muy fácil las canciones, porque riman y tienen un ritmo. Entonces, por eso las escribían de esta manera. También porque les gustaba como usar figuras retóricas, etcétera. Eso ya no vale mucho la pena explicarlo. Pero bueno, digamos que en esta época la manera de escribir era principalmente en verso. La poesía en verso obvio y en verso rimado, y las obras de teatro también era como lo más elevado de la literatura, escribir en verso. De hecho, pues era muy, muy poco lo que se escribía en prosa, pues nada más eran los ensayos, las cartas, pero no las obras grandes de la literatura, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces por eso está en verso. Y no vamos a leer más porque no necesitamos leer toda la obra. Ya vimos dónde están los personajes, ya vimos más o menos la historia de esta obra de teatro. Y si no nos queda clara el contenido, en serio que no lo tenemos que leer. Podemos recurrir a una paráfrasis o a un resumen de la obra, pero yo diría que revisáramos uno de una fuente confiable, ¿no? Yo sé que a veces les dicen no revisen Wikipedia porque no es buena fuente confiable, pero para mí sí es una fuente confiable en la que vamos a basarnos para datos generales. Entonces aquí nos vamos a basar para leer el argumento, para ver si nos queda un poquito más claro de qué trata la obra. El argumento, y eso también es una parte que se les pregunta en la actividad, en esta y en otras que vienen después, se les pregunta cuál es el argumento de la obra. El argumento es de qué trata la obra, un resumen de la obra. Ahora, aunque lo vamos a leer aquí de internet y lo vamos a leerlo de Wikipedia,
no quiere decir que lo vamos a copiar de Wikipedia y lo vamos a pegar en la tarea, no. Nosotros vamos a tener que hacer un resumen o una paráfrasis o una explicación con nuestras propias palabras de lo que encontramos en Internet. No se vale copiar todo esto y pegarlo en la tarea y decir que ese es el argumento. No, nosotros tenemos que escribirlo con nuestras propias palabras, pero pues lo tenemos que leer para enterarnos, ¿verdad? Entonces, ya expliqué a grandes rasgos por qué se llama comedia, etcétera. Vamos a volver a leer el argumento para ver de qué trata. No estamos haciendo trampa en el sentido de que, ay, pues yo la tenía que leer y ahora estoy haciendo trampa al leer el argumento. No es así, porque yo ya les había comentado en la clase de ayer que ustedes algunos textos los pueden leer con lectura exploratoria, que es lo que ya hicimos, y otros pueden hacerlos con lectura analítica, que ahora sí sería leerlos completos. Pero en el caso de la verdad sospechosa, yo les recomiendo que no hagan la lectura analítica, hagan la lectura exploratoria, que es lo que ya estuvimos haciendo ahorita, y lo vamos a completar con la lectura de este argumento otra vez. Entonces aquí dice argumento. Acuérdense, el argumento es de qué trata la obra literaria. ¿Ja? Entonces aquí nos van a explicar de qué trata. Vamos a leer. Dice, argumento. La obra está representada en Madrid. Como ya les dije, a pesar de que Juan Ruiz de Alarcón es mexicano o novohispano, sus obras no estaban escritas, no estaban ambientadas en México, en la Nueva España, estaban en Madrid porque él ahí desarrolló su carrera artística. Bueno, ahí dice, está representada en Madrid, donde don García, un mentiroso, conoce a Jacinta y a Lucrecia. El personaje principal está realmente enamorado de doña Jacinta, o sea, don García. Está enamorado de doña Jacinta. Y a fin de ganársela, inventa toda una red de mentiras que le dan sentido a la historia. O sea, de eso se trata la historia, de que él cuenta un montón de mentiras. Ya que hay otro joven que la pretende, Juan de Sosa, como hay otro que la pretende, pues él la quiere ganar y por eso inventa muchas mentiras. Sigue en esta actitud a pesar de los buenos y honestos consejos de su criado Tristán y del padre de García, que es don Beltrán. Entonces, te decía, hay unos personajes que son sus amigos, aquí Tristán y don Beltrán, que es su papá, y le dicen, no estés mintiendo porque eso está mal. Y él dice, no, 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 yo tengo que mentir porque me tengo que ganar el favor de Jacinta. Bueno, finge que es un indiano rico. ¿Qué es un indiano rico? En esa época, indiano se refiere a las personas que eran de España, iban a las Indias, o sea, que venían a América, ya sea la Nueva España o alguno de los otros países que conquistó la corona española, y hacían negocios y regresaban después otra vez a España, pero ya con dinero, ¿no? Porque eran personas de negocios. A eso se refiere que es un indiano. Entonces, dice que finge que es un indiano rico, pero como yo te había comentado, finge porque no, en realidad no le iba tan bien a él en los negocios, ¿no? No era eso. Bueno, por eso dice que finge. E irrita los celos de Juan, o sea, del otro que pretende a Jacinto. Pero él mismo es engañado por Lucrecia, entonces ahí está la otra personaje que es Lucrecia, pero Lucrecia también le miente, ¿no? Vamos a ver por qué. Enamorada de él y se deja hacer pasar por Jacinta, es lo que les comenté, ¿no? Él piensa que Lucrecia es Jacinta y se confunde y le coquetea a Lucrecia cuando en realidad él le quiere coquetear a Jacinta. ¿Y eso por qué se da? Porque le vienen hablando, ahí vive una muchacha que se llama Jacinta y es muy buena muchacha y tú vas a tratar de conquistarla, esperemos que te vaya bien en eso. Entonces él ve a una muchacha y a la primera que ve es a Lucrecia y él entonces dice, esa es la muchacha Jacinta y por eso la empieza a conquistar y Lucrecia como que le sigue el juego cuando en realidad él está siempre hablando de Jacinta. Es una comedia de enredos, por eso ya nos enredamos. Bueno, al final, víctima de sus propios enredos, porque te digo, es una bola de nieve. Ajá, y forzado por ellos y por los encolerizados padres de los novios, debe casarse con quien no ama, ni modo.
con Lucrecia. Ajá. Y es Juan la que se casa con Jacinta. Entonces, fíjate, termina casándose con Lucrecia. Ahora, aquí lo pintan como que termina casándose con quien no ama, pero en realidad al final de la historia, no, él no está tan, como deprimido ni nada de esto, ¿no? Es una historia que no termina mal. De hecho, vamos a ver si podemos leer el final. Vamos a ver la escena final. Entonces, nada más hay que acordarnos para no confundirnos que él termina casándose con Lucrecia, ajá, que es la que se hizo pasar por Jacinta, ¿no? A ver si no me hice yo pelotas también, ajá. Con Lucrecia, que es la que hizo pasarse por Jacinta. Vamos a ver en qué acaba. Dice, don Juan encuentra a Isabel, que es la criada. Don Juan dice, ¿puedo hablar a tu señora? Isabel le contesta, solo un momento ha de ser, que de salir a comer mi señor don Sancho es hora. Base. Don Juan. Don Juan, ya no me acuerdo quién es. Ah, es el otro, ¿verdad? El otro pretendiente. Le dice, ya Jacinta, que te pierdo, que ya que yo me pierdo ya. Y Jacinta le dice, ¿estás loco? Y don Juan, ¿quién podría estar con tus cosas cuerdo? Y Jacinta, repórtate y habla, paso, que está en la cuadra mi tío. Don Juan, ¿cuándo a cenar vas al río? ¿Cómo haces de él poco caso? Ahora aquí quiero ver si es la última. No, no es la última escena. Entonces me voy a saltar, que no es la última. No. Perdón, ahí me equivoqué. Sí, si no, no vamos a saber el final. Queremos saber el final, a ver si termina triste o feliz. Aquí ya es el acto 3. Se supone que las comedias siempre terminan feliz. Entonces, por eso tengo la duda de que si aunque no se casa con la que no quiere, con la que quiere o como sea, termina feliz. Aquí ya dice fin de la comedia. Ok. Ahora sí vamos a ver. Bueno, a ver, aquí, ahora sí. Está don García, don Juan, a Jacinta. Don Juan, que es el otro galán, ¿no? Ajá. ¿A dónde vas, don García? ¿Ves allí a Lucrecia hermosa? Y don García, ¿cómo Lucrecia? Don Beltrán le dice a Jacinta, ¿qué es esto? Y don García, vos sos mi dueño, señora. Don Beltrán, ¿otra tenemos? Don García, si el nombre erré, no erré la persona. Vos sois a quien yo he pedido. Y vos la que el alma adora. Lucrecia, saca un papel. Y este papel engañoso, que es de vuestra mano propia, lo que decís, ¿no desdice? Don Beltrán, que en tal afrenta me pongas, o sea, como dice el meme, ya me exhibiste, ¿no? Ya me exhibiste. Aquí es cuando le dice que en tal afrenta me pongas, es ya me exhibiste. Y dice don Juan, dadme Jacinta la mano y daréis fin a estas cosas. Don Sancho, dale la mano a don Juan. Jacinta, vuestra soy. O sea, Jacinta sí se quiere casar con don Juan. Don García, perdí mi gloria, porque ya no se va a casar con Jacinta. Don Beltrán, vive Dios si no recibes a Lucrecia por esposa, que te he de quitar la vida. O sea, don Beltrán le dice, cásate con Lucrecia o si no, te desheredo, ¿no? Don Juan, viejo, la mano os he dado agora por Lucrecia y me la distes. Si vuestra inconstancia loca os ha mudado tan presto, yo lavaré mi deshonra con sangre de vuestras venas. O sea, otra vez lo amenazan de muerte. Y Tristán, tú tienes la culpa toda, que si al principio dijeras la verdad, esta es la hora que de Jacinta gozabas. Ya no hay remedio, perdona. Y da la mano a Lucrecia, que también es buena moza. O sea, le dice Tristán, cásate con Lucrecia, ya hiciste un relajo, ahora cásate con Lucrecia. Don García, la mano doy pues a fuerza. Tristán, y aquí verás cuán dañosa es la mentira, y verá el Senado que en la boca de quien mentira acostumbra es la verdad sospechosa. Y ahí termina. Entonces, te digo, en realidad él no termina mal, ¿no?
lo casan a fuerza, pero no porque no quiera a Lucrecia, sino porque no quería casarse con ella, nada más. No porque no la aprecie, ¿no? O no la quiera. Y ya, entonces, te digo, es una comedia de enredos, termina con quien no quería al inicio, etcétera. Y creo que ya más o menos vimos de qué trata la historia, la obra de teatro, aunque no la hayamos leído toda. No es necesario leerla toda, porque además el lenguaje está muy raro, ¿no? No estamos muy acostumbrados a leer este tipo de textos. Tendríamos que, pues, dedicarle un poco de más tiempo, etcétera. Y por eso es que les he recomendado que hagan una lectura exploratoria. Y bueno, ya qué bueno que ahorita la hicimos. Esto ya le sirve a otras personas para saber de qué se trata esta obra. No sé si hasta acá ya te queda un poco más claro, Claudia. Sí, sí, bueno, ya entendí bastante bien. Solo ya ve que en la tabla viene como el desglose de lo que tenemos que contestar. Sí. Y en una dice, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Uh-huh. Por ejemplo, en la de Sor Juana Inés, pues yo investigué como qué pasaba en México en ese año que ella escribió eso. Eso está Entonces, bien. ajá, en esta tengo que investigar, porque esa obra la hizo en España, ¿no? Uh-huh. Entonces, Exacto. ahí cómo lo voy a investigo más o menos qué pasaba en España en ese año que él hizo la obra. Exacto. Ajá. Okay. Exacto. Ya sería ver si en la biografía de Juan Ruiz viene, o si viene, o si lo tienes que buscar aparte, ¿no? Vamos a ver aquí. Introducción. Eh, Vamos a leer este párrafo a ver si nos ayuda. ¿En qué año fue escrita La verdad sospechosa? A ver, para esta edición, basada en su publicado 1634. A ver, puede ser que sea en 1634, pero no creo porque se murió en 39. Aquí está. Fecha de publicación original 1624. A ver, vamos a ver si aquí en Wikipedia venía algún dato sobre cuándo la hizo. No, no viene como dato histórico. Ah, mira, aquí viene. Que puede servir. Obviamente tú no lo copias y lo pegas, sino que lo escribes con tus propias palabras y de preferencia, aunque no vienen las indicaciones de la actividad que pongan las referencias, yo siempre les pido que las pongan para que no sea considerado plagio. Una de las estrategias que pueden ustedes utilizar para que sus tareas no sean consideradas plagio es escribir la información con sus propias palabras, de plano, eso es como de ley. Y lo segundo es poner las referencias para saber de dónde obtuvieron la información. Obviamente, referencias confiables. En mi caso particular, yo sí les acepto Wikipedia como una referencia confiable, siempre y cuando sola sea utilizada para datos generales, como la vida y cuándo nació, cuándo murió, etcétera, y que el artículo que ustedes revisen no tenga un señalamiento de que le faltan referencias. A este no le pasa, ajá, este no dice nada, este sí lo pueden usar, pero hay unos artículos que aquí al inicio dicen, este artículo no cuenta con referencias, esos artículos no son confiables. Entonces, estos que no tienen nada, estos sí se pueden utilizar. Bueno, entonces fíjate en lo que dice aquí. La verdad sospechosa es la obra capital de Juan Ruiz de Alarcón. Capital significa la más importante. Fue escrita entre 1618 y 1621. Aquí es donde viene el dato del contexto sociohistórico, del contexto social. Antes de la muerte del rey Felipe III, a quien la dedicatoria supone vivo. ¿Ah? William F. King da una fecha más exacta para la obra, escrita según entre 619 y 620. Entonces aquí se puede poner como dato del contexto
el autor la escribió entre 1618 y 1621, antes de la muerte del rey Felipe III. Eso se puede poner como dato sociohistórico. También se puede poner, el autor desarrolló su obra en España, por lo tanto, está más apegado al contexto español que al de la Nueva España. Ajá.